Saquen sus apuntes. Hoy tenemos clases de lupus. Seguramente han oído que pues una de las chavas más famosas del mundo, que tiene más de 140 millones de followers en Instagram, es esta niña, Selena Gómez. Y Selena Gómez tiene lupus. Seguramente se enteraron que a Selena Gómez no hace tanto, que habrá sido hace un año y cacho, le hicieron un trasplante de riñón. Hoy vamos a hablar de esta enfermedad autoinmune, de la cual hemos oído mucho, que le da mucho más a las mujeres que a los hombres. 9-1, Diana. Porque es impresionante, y les voy a decir por qué queremos hablar de esto. Es tan fácil que pases como peregrina un viacrucis para que te diagnostiquen lupus, que hay muchísima gente que tiene lupus, que no sabe qué es lo que tiene, que no le han dado el diagnóstico, y eso es lo que tiene. Entonces, la doctora Diana Gómez Martín es reumatóloga y médico internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Y bueno, es un honor y un placer. O sea, ¿tienes doctorado y postdoctorado? Sí. Qué pesada eres, de veras. Para nada. Y uno con carrera trunca. Y Rebeca bien feliz porque es licenciada. La señora tiene hasta un postdoctorado. Sí, cara, yo me quedé. Para que se te quite. Oye, yo a empecé ver. a trabajar desde chiquitita. Empecemos de general a particular. ¿Qué le pasó a Selena Gómez? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por feliz estar que estés acá. Es un gustazo poder hablar de lupus, es una pasión para mí y espero poderlos contagiar un poquito. Pues Selena Gómez le diagnosticaron lupus y al principio era un lupus de estos más o menos tranquilos, afectaba sus articulaciones, un poco la piel y no había pasado nada más. Y de pronto tiene algo que nosotros le llamamos nefritis lúpica y eso significa que el lupus empezó a afectar su riñón. Entonces, le dieron todos los tratamientos disponibles, probaron muchas diferentes combinaciones y al final del día, bueno, de muchos días, pues no lo logró y se perdió el riñón. Entonces contactó a su amiga, empezaron a hacer todos los estudios para ver quién podía ser donadora y contactó a una de sus amigas, justamente ella resultó ser compatible y le donó su riñón, ¿no? Entonces ahora ya tiene riñón. Ahora cabe destacar que el hecho de que le hayan trasplantado el riñón no quiere decir que se curó de lupus. Claro. Ahora, pero no podía sobrevivir con un riñón. O el otro estaba también dañadín. Es que ese es el punto. O sea, se dañan ambos. Nosotros solo tomamos una biopsia, un pedacito de uno, claro, y ahí pensamos que esa es la imagen de los dos y lo que está pasando en los dos. Entonces, la realidad es que es un fenómeno como universal. Entonces, los dos riñones están atacados y al final del día no funciona. No te curas de lupus. No te curas nunca de lupus. Es una enfermedad incurable, pero es una enfermedad que se puede controlar. O sea, eso sin duda. Ok, entonces rewind. ¿Qué es el lupus? ¿Y qué es una enfermedad autoinmune? Exacto, eso nos suena como a raro, ¿no? Como con qué se come. Pero vamos a empezar a hablar un poquito de que el sistema inmune es nuestra primera mecanismo de defensa, o sea, es el que nos protege de todo. Y la verdad es que es un sistema bien inteligente. O sea, tiene células para todo, moléculas para hacer un poquito de todos los trabajos. Pero el problema es que dentro de ese trabajo que tiene que hacer es poder distinguir entre lo propio como propio y lo extraño como extraño. A ver, explica eso. Entonces, por ejemplo, viene una bacteria que nos comimos en un taquito ahí. Ajá. Ahí viene bien rica. Entonces, esa bacteria, pues obviamente es extraña. Y nuestro sistema inmune tiene que agarrar y decir, tú eres extraño, voy a combatirte hasta que te acabe para que no dañes mis células. Y ahí vamos perfecto. Y es un sistema inmune súper inteligente y lo logró muy bien. Y después, el problema es que para que nosotros seamos capaces de poder detectar a cualquier cosa que se nos presente, a costa de eso, nuestras células se llaman linfocitos, tienen unas pequeñas moléculas con las que reconocen todo lo exterior. Como radarcillos. Exacto, como un radar. Pero al final del día, pues el costo de tener así una gran diversidad de cosas que podemos reconocer nos lleva a que también reconozcamos lo propio. Y eso propio se llaman autoantígenos. Pero en la normalidad, es decir, en nosotros, por ejemplo, no pasa nada. Simplemente ese linfocito ve a esa proteína que es de nosotros mismos y dice, ok, tú eres propia, te voy a dejar pasar. No voy a hacer nada, lo voy a dejar ahí.
Pero ¿qué es lo que pasa en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes? Justamente el detonador es que eso extraño dice, yo no sé si es extraño, si es propio, y al final del día lo dice, pues mejor me voy sobre él. Lo ataca igual. Y entonces empieza a atacar cualquier parte del organismo. Ahora, esto no es tan sencillo, o sea, no es cualquier antígeno, son antígenos que vienen de las propias células, ¿no? Claro. Entonces, o sea, habitualmente nosotros siempre en medicina manejamos mucho esto de las teorías del segundo hit, es decir, que hay algo primero, que es como lo primero que te golpea. Y en este caso, en el lupus, son los genes. Ese es el primer hit, ¿no? O sea, es decir, tenemos que tener un antecedente genético de susceptibilidad, que le llamamos nosotros, ¿no? O sea, que te dé riesgo. Y eso, lamentablemente, los hispanos o mestizos mexicanos tenemos muchísimos más genes que un caucásico, por ejemplo. Sí. Ah, sí. Sí. Y porque Selena Gómez, pues, debe tener un gran fondo y herencia latina. Sí, totalmente. Claro. Es parte de la herencia, ¿no? Ahí le tocó. Jessica. Ahí le tocó. Entonces, ese es el primer hit. Tener justamente... El papá de Selena es de Monterrey, de hecho. Mira. O sea, si Selena tuviera hijos, ¿qué probabilidades tendrían sus hijas de tener lupus? 5 a 13% de riesgo. Bueno, no es tan grande. Pero de todos modos, pero tienes un porcentaje. Sí, tienes un porcentaje que no tendrías, ¿no? Traes el gen. Traes el gen, ya. Hit 1. Luego, ¿cuál es el hit 2? Pues habitualmente se cree que es algo en el ambiente. El punto clave para el lupus es la luz ultravioleta, es decir, el sol. Es broma. Así, o sea... El sol es uno de los principales detonantes. Amigas que tienen me dicen, es que no me puedo solear, claro. Claro, o sea, totalmente. Y de hecho yo les digo, no solamente es para que se desarrolle, sino para que cuando están los pacientes ya siendo tratados, se puedan tener un brote o exacerbación, como le llamamos nosotros. Pero ¿cuál es ¿por qué es un disparador el sol? Imagínate cómo actúa. El sol lo que hace es que nosotros en la piel tenemos unas células que se llaman queratinocitos. No se ven, pero ahí están. Y cuando nos llega el sol, esas células las mata. Pero eso nos pasa a todos, eso es lo normal. El problema es que cuando mata esas células, nuestro cuerpo, si tú eres una persona sana, que no tienes antecedentes genéticos, simplemente dicen, me lo como y lo voy a destruir y porque yo sé que es mío, no voy a hacer nada más. Ahí se quedó el asunto. Pero en los pacientes que tienen enfermedad, o sea, antecedentes de enfermedades autoinmunes en la familia, esas células dicen, ¿y ahora esto que está saliendo del queratinocito, que son proteínas propias de nuestro cuerpo, sustancias propias? Esto me parece que es extraño, voy a atacarlo. Y de ahí empieza. Ok, claro. O sea, te puedes meter una soleada infernal en Acapulco. Sí. ¿Y ese es tu disparador? Claro, de hecho yo tengo muchos pacientes. Te apareció lupus. Yo tengo muchos pacientes que así inicia su historia. O muchos pacientes que, pues, o sea, finalmente ellos quieren vivir una vida lo más normal posible y yo estoy súper de acuerdo en que hay que tratar de hacer eso. Pero sí, de plano llega el verano... Y, o sea, empezamos a ver como las hospitalizaciones, los pacientes que van a consulta aumentan muchísimo, justamente por eso. Estoy shukenet. Yo sé. Shukenet. Porque nuestros papás esto no lo sabían. No. Y nosotras a los 14 y a los 18 pero tiradas en la alberca. Sí. Lupus no es púrpura. No. Ok, para nada. Claro. Okay. O sea, el lupus te puede dar manifestaciones en tu sangre. Ok, pero no es entonces... El primero es la genética, el segundo puede ser un disparador. Exacto. Como el sol. Exactamente. Entonces, después de que pasa esto, el sistema inmune de los pacientes con lupus es como un sistema alocado. O sea, no sabe cómo pararse, no sabe cómo apagarse. Entonces está prendido. De hecho, nosotros, si les medimos cualquier proteína en la sangre... va a estar alterada, va a estar diferente a lo que tendría un paciente que no, un control sano, como le llamamos nosotros, que no tiene lupus. Entonces, todo ese sistema inmune alterado o alocado, lo que empieza a hacer es decir, bueno, pues yo estoy... una de las partes finales es que producen anticuerpos. Y esos anticuerpos, o sea, por ejemplo, si fueran contra un virus, una bacteria... súper bien, eso es lo que queremos que haga el sistema inmune, para que los acabe. Pero el problema es que esos anticuerpos reconocen células propias y específicamente dentro de la célula hay una parte adentro, en el núcleo de la célula, que se llama ácidos nucleicos o DNA. Entonces, lo que reconocen es justamente esos ácidos nucleicos o DNA y empiezan, como ese DNA está en todas nuestras células, empiezan a atacar. No, bueno. En cualquier parte del organismo. Ajá, y entonces empiezan justamente a destruir la piel, las articulaciones, afectan las células de la sangre y pues lo que más miedo nos da, tanto a los reumatólogos como a los pacientes, que son el riñón,
el cerebro, el corazón. Puta. Entonces, eso se presenta así, o sea, y el punto importante es, además puede dar muchos síntomas muy vagos, que es por esto que, por lo que muchas veces lo que tú decías, Marta, el andar peregrinando es una realidad, o sea, hay pacientes que inclusive pueden tardar hasta 3 años en que se diagnostiquen, ¿no? O sea, porque nadie piensa en que existe lupus y que es una posibilidad. ¿Pero qué duele? A ver, ¿Qué se pero siente? espérate, antes de los síntomas, o sea, dime las razones o dame los ejemplos de por qué es tan fácil confundirse con 1000 cosas y que los doctores se hagan bolas. Claro, porque, o sea, al principio muchos de los síntomas son bien vagos. ¿Y a qué me refiero con vagos? Fiebre, Ajá, puede ser cansancio, ajá, un poco de caída fácil de cabello, órale. pérdida de peso, Ajá, que me duela el pecho al respirar. ajá. Esos son como de los principales. Y después empiezan Entonces a notar te dirían, que se hinchan. esta niña trae una infección. Sí, claro. ¿No? Exacto. Traes una infección. Justo así es. Traes O un traes una tifón infección en del el demonio. estómago, una infección en las vías Unas respiratorias. Sí, del pulmón, de Claro. todos lados le salen infecciones. Ok, Claro. continúa. Entonces empiezan a ser tratados justamente para eso, ¿no? Y les dan muchos antibióticos y la fiebre sigue, y el paciente sigue bajando de peso, y el paciente se sigue sintiendo muy cansado. Y de pronto empiezan con el dolor en las articulaciones. Y ya no me puedo mover, ¿no? Entonces ya me duele mucho, me siento muy tiesa, ¿no? O sea, me empiezo a ver que todas mis articulaciones están... Yo siempre les pregunto a las pacientes, y todos te dicen, están rojas, calientes, gorditas y con dolor al mismo tiempo. Pero eso te lo puede dar cualquier otra enfermedad. Entonces, Claro. ahí es donde viene la confusión. No, esta niña está intoxicada, ¿no? Exacto. Claro. Claro. Alergias, infecciones, o sea, sobre todo infecciones crónicas, y en nuestro país se confunden mucho con tuberculosis. Por esta parte de ¿sí? la fiebre y, por ejemplo, el hecho de que los pacientes digan, bueno, es que me duele al respirar, dicen, bueno, pues entonces igual es tuberculosis y es en el pulmón, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes distractores, ¿no? O sea, no sé si alguna vez vieron la serie de House, de Doctor House. Sí, claro. O sea, Claro. it's not lupus, o sea, es justamente, ¿no? Habla de todos, o sea, todas las enfermedades que pueden parecer lupus. Aún así, yo creo que si los médicos lo tuviéramos en la mente, el diagnóstico lo haríamos más rápido. Ok, entonces, Claro. ahora dame los síntomas. Justo. Entonces, ¿con qué van? O sea, y aquí este no es un síntoma, sino es quién va a presentar ese síntoma, Ajá. ¿no? Porque eso es Ok. súper importante. O sea, es una mujer joven entre 18 y 45 años, ¿no? O sea, ese es un punto clave. Time, Diana, Ya la time, libraste, time. Marta. ¿Ya la libramos, Rebeca y yo? No, porque hay un lupus de inicio tardío. Ya, hombre. no, Siempre hay una mala noticia con Sí, las siempre enfermedades. hay Ok. una mala noticia. Entonces. Ese es el primer punto. Luego, el segundo punto es, puede empezar muy simple, así como decíamos, con algo que nosotros le llamamos síntomas constitucionales, ¿no? Que te puedes sentir bien cansado, que tengas fiebres así intermitentes, a veces la tienes, a veces se te va. Pero algo muy característico es lo clásico. Voy al sol, estoy un ratito y me empiezo a poner roja. Eso se llama fotosensibilidad. Pero además existe una parte en la que este rojo, o sea, me dicen, es que se ponen rojos mis cachetes y una parte de mi nariz. Y eso es lo que comúnmente se conoce como eritema en alas de mariposa. Sí. Y es, de hecho, el signo, si ustedes lo ven ahora que va a ser el Día Mundial de Lupus, es el signo justamente de lupus, la mariposa, justamente por este eritema que se llama eritema malar, ¿no? Ok. Entonces, eso es como lo primero que empiezan a notar, que se cae el cabello. Pero que se cae el cabello no es, a todos se nos cae el cabello, porque tiene que sufrir esa fase metabólica. Mechones. Pero, o sea, mechones. Y el punto clave es, ¿lo dejas en la almohada? Ahí hay que preocuparnos. Ok. ¿Ok? O sea, Bien. no nada más cuando lo... Sí, nada más cuando te bañas o lo peinas. Exacto. Lo dejas en la almohada, punto importante. Es un dato de alarma, Bien. ¿no? Ok. Entonces, ese es uno de los puntos claves. Luego, me empiezan a doler las articulaciones. Pero a doler de tal forma que, además, yo veo, si las veo, se ven así como rojitas. Ok. Si las toco, están calientitas. Y ya sea que las mueva o no las mueva, me duelen. O sea, eso es súper clásico. Otro síntoma muy característico es, empiezo a respirar y me cuesta un poquito de trabajo y empiezo a tener así como un poco de falta de aire, pero me duele cuando meto aire fuerte. Que eso es porque se inflaman las bolsitas que recubren corazón o pulmones. Claro. Y eso se llama serositis. Ok. Y es otra de las manifestaciones clásicas. Y después ya viene lo que nadie quiere que venga, pero pues pasa. Y es, ya me estoy hinchando y además fui a orinar y vi que mi orina estaba espumosa.
¿Y qué significa eso de que esté espumosa? Pues la orina está espumosa. Exacto, súper bien. Ya, punto número 1, ganado. Proteína en la orina. O sea, proteína en la orina. Nuestros riñones... ya pasó a la sangre, entonces. O sea, que ya salió, porque claro. En nuestro riñón normal es como una membrana que hace que todas las proteínas se queden adentro y solamente salen las toxinas. Pero cuando el lupus daña el riñón, hay tanta inflamación dentro del riñón que eso se pierde. Entonces el riñón ya dice, pues se va a salir todo lo que haya. Y esta cantidad de proteínas en la orina, justamente lo que el paciente ve es una orina espumosa. Para ahí. ¿Das clases? Sí. Se nota. Se nota. ¿Qué Muy tal la buena explicación de esta mujer? Estas son pistolas y no pedazos de... Regresando del corte, ¿a quién le da lupus? ¿No? Porque hablábamos de que es 9 mujeres por cada hombre. O sea, es un tema de mujeres y ahorita nos va a explicar por qué. Y después, ¿cómo se diagnostica? ¿Es una prueba de sangre? ¿Cómo se diagnostica el lupus y cómo se trata? Regresando con la doctora Diana Gómez Martín, reumatóloga, con postdoctorado de Stanford en reumatología. No se vayan. La doctora Diana Gómez Martín es reumatóloga, tiene un postdoctorado en la Universidad de Stanford. Su especialidad es la reumatología, es médico internista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y estamos en clases de lupus, porque hoy en día es una enfermedad de mujeres, 9 mujeres por cada hombre. Gente muy conocida como, por ejemplo, Toni Braxton, Selena Gómez, Nick Cannon, el ex marido de Mariah Carey, Seal tiene lupus, Kelly Stone tiene lupus, decían que Michael Jackson tenía una forma de lupus, y el caso es que estamos aprendiendo qué es esta enfermedad autoinmune. Si se perdieron la primera parte donde hablamos de todos los síntomas, rescátenla en el podcast, pero vamos a cómo te diagnostican certeramente lupus. Pues sí, vamos a hablar de esta parte que es súper importante. Y el primer punto para el diagnóstico es la sospecha. O sea, lo primero que tenemos que hacer es siquiera tener lupus en nuestra mente, nosotros como médicos, cuando vemos a una mujer joven con muchos síntomas vagos o extraños, ¿no? Y los siguientes, o sea, hay una gran batería de estudios que podemos hacer. Lo primero es, los pacientes tienen que ser referidos a un reumatólogo, porque el reumatólogo es el que está capacitado para poder hacer una historia clínica que incluya todas las preguntas y una exploración física súper detallada. Ajá. O sea, incluyendo exploración de las articulaciones. Hay que ver si los pacientes tienen algo que se llama fenómeno de Raynaud, que significa que cambian de color los dedos de las manos o de los pies cuando te expones al frío, por ejemplo. Ajá. Y es bien frecuente en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Entonces, ese es uno de los puntos. Acudir con un reumatólogo y que sea revisado. O sea, no es un examen de sangre. No, también. O sea, ahí es donde entra la complejidad. Que esa es la primera parte. Y la segunda parte es, hay que pedir estudios generales. Y por estudios generales me refiero una biometría hemática para ver células de la sangre. Ajá. Los pacientes con lupus pueden tener anemia. Y se caracterizan mucho por tener linfocitos bajos. Y eso, me dirás tú, Marta, ¿y eso qué? ¿Linfocitos qué? Bueno, muchas veces se pueden confundir con pacientes con VIH. Justamente porque los pacientes con VIH también tienen linfocitos bajos. No, yo como me hice una biometría el sábado, dame de mi celular, ahorita en el corte le voy a enseñar mi biometría a la doctora. Bueno, Super. Entonces en una biometría se ven linfocitos muy bajos. Plaquetas también pueden estar bajas. Ajá. Entonces, además hay que evaluar. Acuérdense que les dije que un punto clave es la afección del riñón. O sea, qué tanto daño puede haber en el riñón, y eso lo hacemos con una creatinina, que es un estudio de sangre, que se mide la química sanguínea, y un examen general de orina. Si hay proteínas, ahí va a salir, ¿no? Okay. Entonces, o sea, eso es como el básico. Pero no nos quedamos ahí, ya sé, y dijimos, ¿hay algo específico? Pues sí, para eso pedimos los estudios inmunológicos. Pero no hay que pedir estudios inmunológicos así, marcar todos los que encontremos. Eso no nos ayuda. Y por eso es por lo que entra el quehacer del reumatólogo, porque somos los que estamos bien entrenados en poder decir, esto sí corresponde. Entonces, lo que pedimos son algo que se llaman anticuerpos antinucleares. Finalmente, al paciente lo único que hacen es tomarle una muestra de sangre. Y todo lo demás se hace en los laboratorios. Entonces, esos anticuerpos antinucleares habitualmente son positivos en los pacientes con lupus, pero son más específicos. No solamente dice positivo o negativo. Ojo, si les dice solo positivo o negativo, no lo están haciendo bien. Ok. Entonces, tienen que decir algo que nosotros le llamamos el patrón. Es decir, cómo se ven las celulitas que estuvieron en contacto con esa sangre. Bien. Y uno de estos patrones específicos o muy característicos del lupus se llama patrón periférico. Eso significa,
Si a ti te hacen unos anticuerpos antinucleares y te dicen son positivos con patrón periférico, tienes lupus hasta demostrar lo contrario. Te cayó la voladora. Exacto, un poco así. Muy bien. Entonces, puede tener otros patrones como el homogéneo, que también es muy, muy característico. Pero además, ese es como, digamos, la primera prueba de screening. Y después dice, vamos a ver antígenos específicos. Y entonces, por una prueba que se llama ELISA, que a lo mejor ustedes la recuerdan, por ejemplo, por el VIH. La del VIH, pero claro. Finalmente, el ELISA, y muchos de mis pacientes a veces se me angustian cuando les pongo yo anti-DNA de doble cadena y dice ELISA. Sí, doctora, usted piensa que tengo VIH, Mira, y así, sí. no. O sea, ELISA es el método por el cual se hace, ¿no? Claro. Entonces, los anticuerpos específicos son anticuerpos anti-DNA de doble cadena, anticuerpos antinucleosomas y unos que se llaman anticuerpos anti-SMID o SM. Entonces, unos son más sensibles, otros son más específicos. Los que no deben de faltar para nada son los DNA de doble cadena, porque además esos los usamos para el seguimiento. Entonces, siempre es bien importante tenerlos desde el diagnóstico. Y para juntarle los puntitos. De mi vida, la lista. Ajá. Exacto, para juntarle los puntitos, medimos también en sangre unas proteínas que se llaman complemento, que se llama C3 y C4. Entonces, esas proteínas, a diferencia, mientras que los anticuerpos están arriba en los pacientes con lupus, estas proteínas que se llaman complemento están abajo, porque justamente todo el complemento está yéndose a los órganos, ¿ok? A formar estas reacciones de complejos antígenos anticuerpos y dañando los órganos. Entonces, cuando cuando un paciente con lupus se los miden en la sangre, pues casi no hay, porque están ocupados haciendo su trabajo. Claro, Exactamente. hace sentido, perfecto. Entonces, ese es el screening básico. No te curas de lupus. Nunca te curas. ¿Cuál es el tratamiento? Hay muchos. Lo principal es, y uno de los estándares es el esteroide, predominantemente prednisona. Y después hay otros, por ejemplo, medicamentos que nosotros le llamamos inmunomoduladores y que pueden ser, por ejemplo, azatioprina, metrotexate, mofetilmicofenolato, que es muy bueno para nuestra raza, para la actividad renal. Funciona ¿Pero qué súper hacen bien. esos medicamentos? Lo que hacen es tratar de, acuérdense que les dije que el lupus, el sistema inmune estaba así todo alocado, ¿no? O sea, unas cosas para arriba, unas cosas para abajo. Lo que intentan hacer esos medicamentos es regresarlo a la normalidad. Ok. Lo más normal que se pueda, pero nunca llega a ser totalmente normal. Ahora, como en cualquier enfermedad, existe algo que se llama remisión. Eso significa que un paciente está sin tratamientos y sin medicamentos y no tiene síntomas. Un rato. Puede durar muchos años, puede durar poco, eso no lo sabemos. Y otro medicamento que quiero mencionar y que es punto clave y que cada vez hay más evidencia científica de que nos funciona súper bien, se llaman antimaláricos y son hidroxicloroquina y cloroquina, los que hay aquí en México. Y esos medicamentos son tan buenos que de hecho se ha visto que si nosotros se los dejamos a los pacientes pueden evitar que tengan mayor daño en el riñón después. Muy bien. Ándale. Oye, doctora, rápidamente, estas remisiones, es importante lo que voy a decir, estas remisiones son muy características de todas estas enfermedades inmunes. La esclerosis múltiple, miastenias, todo este tipo de enfermedades que son de la categoría de los autoinmunes. No se ha estudiado por qué en esos momentos de remisión, qué está sucediendo en el organismo para poder estudiar y decir, ok, aquí se paró esta cosa, ¿por qué se está parando? Y vamos a atacar eso para que quede en remisión siempre. Sí, o sea, de hecho, todas las enfermedades autoinmunes son justamente así, de exacerbaciones y remisiones, así le llamamos, ¿no? Entonces, el punto importante es que en los pacientes con lupus es bien complejo porque hay muchos factores que están alterados. O sea, ya se sabe, por ejemplo, y lo principal son algunos polimorfismos de algunos genes, como por ejemplo de proteínas que regulan el sistema inmune. Les voy a decir un nombre raro nada más para que se acuerden, PTPN22, ¿no? PTPN22. ¿Ya? ¿Listo? Esa justo nos ayuda, o es un factor que predice que vamos a entrar en remisión. Pero eso sí varía acorde a la raza, a la etnia y a qué tipo de lupus tuviste, ¿no? O sea, es decir, si ahora en la actualidad lo que se piensa es que el lupus es como todo un espectro de enfermedades. Sí, claro. O sea, ese es un punto. A ver, mira, una muy buena pregunta de Marlucas. ¿Qué diferencia hay entre el lupus y la artritis reumatoide? Porque los síntomas pueden ser bien similares. Sí, claro. De hecho, el lupus, que es predominantemente articular, que es lo que decíamos, se puede confundir con la artritis reumatoide bien fácil, porque las dos son enfermedades autoinmunes, las dos afectan las articulaciones. Pero ahí sí, literal,
los estudios nos ayudan muchísimo. Entonces, tomamos nosotros medidas, sobre todo unos anticuerpos que son bien específicos para artritis reumatoide, que se llaman anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, y esos solo son positivos en la artritis reumatoide. Además, les podemos tomar unas radiografías a los pacientes y los pacientes con lupus no van a tener erosiones o partes de huesito carcomido, pero los pacientes con artritis reumatoide sí la tienen. Entonces, es frecuente que un paciente que tiene lupus y tiene afección de sus articulaciones, tú lo veas inflamado, pero no lo vas a ver deforme. Claro. Mientras que en artritis reumatoide sí. Sí, lo ves. Oigan, y si Perfecto. tienen dudas, porque los diagnosticaron con una cosa y ahorita que están escuchando este programa dicen, no vaya a ser que lo que yo tenga en verdad es lupus. Ahorita les paso el teléfono de la doctora Diana. De una vez. Diana está en Twitter, para empezar, es DRA, de doctora Gómez Reuma. Está en el Hospital Ángeles del Pedregal y les voy a dar el teléfono de su consultorio. No se queden con la duda, porque me imagino que si no estás bien diagnosticada, eso va caminando hasta Eso va que de progresando repente hasta que llega ya la lo Terapia metiste del intensiva. cañón. No, Sí. terapia Y intensiva. te puedes morir de lupus. Totalmente. De hecho, la ¿Cómo te estoy mortalidad es diciendo? bien Una amiga alta. mía. Y en los primeros 5 años más. Y si no se diagnostica, pues es la historia No, natural. hija, a ver, niñas, si tienen dudas, se los juro que más vale cantar una de más que una de menos, ¿eh? Totalmente. Ahí les va, apunten el teléfono de la doctora Diana Gómez Martín. Es 5169-0541 3187-8876. Si ustedes dicen, no, pues yo soy hombre, ¿para qué apunto? Apunten. Yo no sé si a ustedes les pasa como me pasa a mí, pero yo soy traficante de doctores. A mí todo el mundo me llama de, no tendrás un reumatólogo, no conocerás un oncólogo cirujano, En este no momento. tendrás un neurólogo. Yo soy dealer de doctores. Apúntenlo, porque algún día pueden estar en una comida, en una cena, en un evento, y alguien dice, ay, nadie conoce un reumatólogo especialista en lupus, y ustedes como buen cuentaviente van a decir, yo, ahí te ve el teléfono, se llama la doctora Diana Gómez Martín del Hospital Ángeles y tiene hasta un postdoctorado en el Muy tema. bien, doctora. Diana, qué placer tenerte aquí.